Diga al que tiene al lado, ponga atención. Sí, sé que está haciendo calorcito y todo, pero ponga atención. Un sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Esto parece una redundancia bíblica de esto de que un sembrador, pues obvio, ¿qué más hace un sembrador? Pues sale a sembrar, ¿sí o no? Pareciese una redundancia. Sin embargo, hace parte de este lenguaje especial de Jesús para llevar su mensaje. ¿Sí? Y en esta ocasión, en el libro de Marcos, en estos pasajes, Jesús va a empezar a hablar a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia breve que expresa una comparación y por lo general inculca una sola verdad. Esa es la definición técnica de una parábola. Dicho de otra manera, estas parábolas especialmente tenían en el corazón del mensaje algo muy especial que usted y yo anhelamos, y es el reino de los cielos. Jesús usó estas parábolas para comunicarse con un pueblo, con un remanente de gente, ¿sí?, que necesitaba escuchar acerca del reino. Juan el Bautista ya había pasado diciéndole a este pueblo: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Y aquí estaba el rey diciéndoles de una u otra manera a través de estas enseñanzas que él iba a sembrar, ¿sí? Él era ese sembrador allí en una de las interpretaciones que podríamos sacar. Sin embargo, quiero darte una parte del contexto histórico de lo que está pasando acá, porque están pasando cosas muy interesantes. Y si tú te devuelves conmigo un poco al versículo 3, vas a empezar a entender de estas cosas de las que te quiero hablar hoy. Marcos 3, versículo 21 dice: cuando se enteraron sus parientes, ¿los parientes de quién? De Jesús, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Es decir, la gente estaba viendo a Jesús como alguien raro, como un loco, o como tal vez muchas veces te ven a ti y te ven a mí, que en medio de este ciclo está haciendo un ayuno, ¿sí?, como un loco, ¿cierto? Y entonces lo invitan a comer a uno y uno dice: no, estoy en ayuno, y la gente lo mira a uno como raro, ¿sí o no? Pero bueno, aquí vamos bien. Yo tomé las fotos de los que tomaron café, tranquilos, las enviaré, oraré por ellos. Bueno, y dice: está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios del príncipe, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Es decir, Jesús estaba en una jornada violenta de liberación. O sea, esos salían chamucos, chuquis, todos salían. ¿Por qué? Porque él estaba ahí orando. Pero los maestros de la ley y la gente veía otra cosa, y de hecho, cuando usted lee un poco el contexto, aquí hay una blasfemia en contra de Jesús. Ese era el entorno en el que él estaba predicando estas parábolas. Y esa blasfemia también estaba llena de hostilidad, porque de hecho sus parientes tienen que sacarlo de ahí. Ahora, yo me preguntaba, en esa humanidad liberando, pero también en su divinidad, ¿sí?, como Dios, ¿cómo estaba esa humanidad? Esa humanidad estaba cansada, cargada, porque cuando uno trabaja en el área espiritual, la guerra espiritual produce una carga, ¿sí?, y produce una carga física, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo ahora en el ayuno. Si usted ha tenido oposición, si justo se puso a ayunar y se levantó el diablo, si justo pasó esto, esta prédica es para usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay todas estas cosas, pues hay guerra. Pero yo quiero decirte que Jesús predicó esto en medio de este entorno. Un entorno hostil, pero también un entorno incrédulo. Había gente que no creía en lo que Dios estaba haciendo, en lo que Jesús estaba haciendo. Había gente que decía: esto que están diciendo los maestros de la ley, no, eso no es, eso es un falso profeta, está liberando en nombre de Belcebú, ¿sí? Y después usted lee un poco el contexto, que no es el tema de la prédica de hoy, pero va a ver cómo Jesús responde. Y una de las cosas importantes que ratifica es que nadie puede expulsar en contra del mismo que va a expulsar, ¿sí?, a favor, ¿sí? Y entonces Jesús ratifica esto y sigue hablando acá. ¿Y a quién le empieza a hablar en medio de la hostilidad y la incredulidad? A un pueblo, ¿sí?, la Palestina de ese momento, ¿cierto?, que tenía como cultura esto que hemos venido hablando muchas veces, del cultivo, del culto y de la cultura. Y habían muchos agropecuarios en este caso. Había mucha gente que trabajaba con el cultivo, con las siembras, con las cosechas. Y por eso Jesús entonces, en ese contexto, decide hablar a través de parábolas que tenían respecto a ¿qué? A la siembra, ¿sí? Por eso dice el versículo inicial: pongan atención.
un sembrador salió a sembrar. Pero había un detalle más especial que en el contexto histórico de la época, ¿sí?, tenía Jesús. Y era que esta era la última semana de ministerio público de Jesús. O sea, Jesús sabía que había cosas que ya era el momento de hacer porque no iba a haber más tiempo. Era el momento de liberar, era el momento de predicar así. De hecho, fue juzgado porque estas parábolas, al parecer hasta a los discípulos, a algunos se les dificultaba entenderlas. Para nosotros hoy pueden ser muy fáciles, pero para la época, para ellos, era más difícil de entender. Al punto que en Marcos 4:13 el Señor exhorta y les dice: no entienden esta parábola. Continuó Jesús: ¿cómo podrán entender entonces las demás? Jesús estaba exhortando a su pueblo a entender el mensaje de la palabra, ¿sí? Pero este pueblo, recuérdelo, estaba en medio de un contexto de hostilidad e incredulidad, donde la palabra no aplicaba directamente. Y aquí empecé a recordar entonces que la palabra nos habla mucho acerca de la siembra, ¿sí? Pero nos explica muy bien de qué se trata una verdadera siembra. Porque usted podría, vuelvo y lo repito, confundirse pensando que Dios primero es sembrar algo material. Pero no es de eso de lo que te quiero hablar hoy. Cuando la palabra de Dios habla de la siembra, ¿sí?, está hablando de muchas otras cosas. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, versículo 7. No se engañen, de Dios nadie, ¿qué?, se burla. ¿Quién? Nadie. Dígale que tiene al lado: nadie. Usted puede estar queriendo pasar de agache, pero yo se lo tengo que decir hoy: de Dios nadie se burla, ¿sí? Y esto era lo que Jesús estaba predicando acá: el reino de los cielos, ¿sí? Y si a usted se le atravesó esto aquí en el camino, es porque Dios le está diciendo: ya es el tiempo, ya ha llegado el tiempo. Así como llegó el de Jesús, llegó aquí. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, resáltelo ahí: naturaleza pecaminosa. De esa misma naturaleza cosechará, ¿qué? Destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará, ¿qué? Vida eterna. De lo que tú te alimentes, de eso das. ¿Qué ha pasado en este ayuno? Que nos hemos dado cuenta que sirve ayunar, ¿cierto? Porque de lo que nos alimentemos, de eso tenemos. Entonces nos alimentamos del Espíritu y dejamos alimentarnos de otras cosas. ¿Y qué empieza a pasar? Vienen sueños, visiones, viene palabra, viene cosas que usted decía: ¿yo por qué ahora con esto? Pero también te tengo que decir, por eso te di este contexto, también viene guerra. Porque el enemigo no le interesa que su pueblo aprenda a batallar. Porque un pueblo dormido, ¿sí?, un pueblo dormido es un pueblo que el enemigo pasa por encima de él, rapidito. Entonces Jesús en este contexto está dando un discurso bien interesante acerca de lo que significaba sembrar. Estas parábolas del reino de los cielos tienen 4 características fundamentales. A la luz de un estudio bíblico básico, usted lo va a poder entender. Usted coge su Biblia y va a encontrar estos 4 elementos. 1, un sembrador, ¿sí? ¿Quién es el sembrador? 2, una semilla que se siembra. 3, un terreno en el cual se siembra esa semilla. 4, un resultado de esa siembra, ¿sí? Eso usted lo puede tomar en una Biblia. Usted llegó nuevo hoy, usted va y coge una Biblia en internet y va a encontrar eso. Puede tranquilamente leer la palabra, ¿sí? Son como el elemento transversal en todas este tipo de parábolas, de las muchas que Jesús ya había dado. Sin embargo, cuando vamos a hacer un poco zoom a la palabra de Dios, vemos más ejemplos de siembra. Proverbios 22:8 dice: el que siembra maldad cosecha desgracias, el Señor lo destruirá en el cetro de su ira. Y yo te quiero decir esto con todo el amor del mundo: lo que se siembra se cosecha. Y lo que nosotros vivimos hoy es un tiempo que se llama espera y misericordia. Pero que la ira de Dios vendrá y el juicio vendrá, vendrá. Yo te lo tengo que decir hoy, porque si no te lo digo, no te haría consciente de que este es el tiempo de que tu vida cambie. Este es el tiempo de que tu corazón se vuelva al Señor. ¿Por qué? Por la siembra y la cosecha. Proverbios 11:18 dice: el malvado obtiene ganancias ilusorias, el que siembra justicia asegura su ganancia. Y aquí yo quiero que tú te empieces a hacer preguntas. ¿Qué estás sembrando? Pero también y por eso te di esos 4 elementos, porque esta prédica puede apuntar a unos que son sembradores, pero puede apuntar a unos que son semilla, ¿sí? Puede apuntar a otros que son el terreno.
y puede apuntar a otros que son el fruto. ¿Cómo te está hablando Dios a ti hoy? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a hablar a ti hoy? Porque puede que a ti te diga una cosa y al amigo de al lado o a tu esposa le diga otra, ¿sí? Y este es un mensaje muy amplio, pero tiene un centro, que es el reino de los cielos. Y por eso creo que el Espíritu Santo va llevando a su iglesia a entender qué es la siembra y qué es la cosecha. En Proverbios 6:19 dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. La séptima dice: el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Usted me va a entender esto que le estoy diciendo ahora que entremos en el cuerpo del mensaje. ¿Por qué? Porque este es el fundamento de esta palabra. Pero para no dejarlo ahí tan aburrido y dejarlo en el arrepentimiento y la ira de Dios, quiero llevarlo al Salmo 126, versículo 5. El que con lágrimas siembra, con regocijo ¿qué? Cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Porque este es un principio transversal del reino. Es lo que yo siembro, eso cosecho. En mi mente, lo que hay en mi mente sembrado, eso cosecho. En mi alma, en mi corazón, en mis emociones, lo que yo siembre, eso cosecho. ¿Sí? Y cuando empezaba a pensar en esta parábola en particular, sé que es una parábola que se ha predicado miles de veces como la palabra de Dios, porque al final no hay nada nuevo, ya todo está revelado. Sin embargo, nunca la había visto en esta perspectiva. Y yo te voy a hablar de esta parábola hoy desde el punto de vista de los 3 enemigos de un cristiano. ¿Sí? Porque para poner a Dios primero, siempre vas a tener estos 3 enemigos molestando en tu vida. Siempre. Y estos 3 enemigos los tenemos. Levanten la mano los que llevan más de 15 años de cristianos. Levante la mano si usted vino por primera vez. Gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Sí? Mire, estos 3 enemigos son para los viejos y para los nuevos, porque son los mismos. ¿Sí? Pero nos vuelven y nos juegan a lo mismo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que siempre terminamos cayendo en lo mismo. ¿Por una cuestión de qué? Por una cuestión de siembra y cosecha. El primer enemigo lo he llamado la oposición. Otros lo llaman el chanclas, Satanás, Chucky, cualquier cosa, ¿sí? Marcos 4, versículo 4, dice: sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros ¿y qué? Se la comieron. El versículo 15, que es la explicación de Jesús en la parábola, dice lo siguiente: algunos son como los sembrados junto al camino. Algunos, los del primer servicio, los de este no, bueno, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y se las quita. Les quita la palabra sembrada en ellos. ¿Quién viene? Un enemigo, la oposición. Porque todo lo que tú vas a intentar hacer para Dios tiene oposición. Mira, voy a decirte esto y voy a sanarte. No vayas a pensar que tú tienes mala memoria. Hay alguien que le interesa que tú no te aprendas un versículo bíblico. Hay alguien que le interesa que tú no tengas la palabra sembrada en tu mente y en tu corazón. Porque hay alguien que sabe muy bien que esa palabra tiene poder y que esa palabra puede sanarte, puede liberarte, puede transformarte, puede hacerte nuevo. Al punto que el apóstol Pablo mismo lo declara en la carta de Romanos: sean transformados en la renovación de su mente para que puedan conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La versión Dios habla hoy dice: cambien su manera de pensar. ¿Para que qué? Para que cambie su manera de vivir. Pero cámbiela, ¿por qué? Por la palabra. Y esto es lo que está proponiendo Jesús aquí en esta parábola. Que para llegar al reino del cielo, de los cielos, vamos a tener oposición. Y hay un enemigo que existe, es verdad y tiene poder. No es más poderoso, mi Dios es más grande, ¿sí? Pero tiene poder. Cuando usted desconoce el ámbito espiritual, entonces usted va a pasar la guerra espiritual en su siembra y usted dice: ¿qué pasó? Y pasa lo que pasa en otra de las parábolas más adelante, en Mateo 13:24, que se llama la parábola de la mala hierba, ¿sí? No es la que muchos están pensando, no, la otra mala hierba, ¿sí? Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla. Mire, yo sé, todos tenemos buenas intenciones, todos queremos hacer lo bueno,
pero terminamos haciendo lo malo, dice el apóstol Pablo. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero terminamos decidiendo por fuera de esa voluntad. Y esto es lo que muestra la parábola acá. Jesús retrataba a hombres y mujeres de buena intención para sembrar la semilla, ¿sí? Pero mire lo que dice: en su campo, pero mientras todos dormían, ¿mientras qué? Mientras, diga que no se duerma, ¿sí? Mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró. ¿Quién? Su enemigo. Y sembró la mala hierba entre el trigo. ¿Y qué hizo? Se fue, porque el diablo nunca da la cara. Ese es el diablo. El diablo nunca te va a dar la cara, ¿sí? Él siembra y se va, y ahí deja el alboroto, ¿sí? Eso te lo voy a explicar. Usted está con su esposa, venían súper bien, felices, no somos la pareja ideal. Llegamos a la casa y en 5 minutos se van a divorciar, ¿sí o no? Pastor, no vamos. Yo, pero no salimos que íbamos bien. ¿Qué pasó? El diablo. Yo soy abogado a veces del diablo, porque es que también le echan la culpa al diablo de todo, ¿no? Y a veces el diablo dice, pero ¿yo qué hice? Pero que hay un enemigo, hay un enemigo. Y el pueblo de Dios tiene que empezar a discernir en su siembra diaria, en su cosecha diaria, qué es de Dios y qué es del diablo. Porque si no, la pelea va a estar perdida cuando es una pelea ganada. Pero tú te frustras cuando empiezas a sentir que estás perdiendo, sabiendo que tú ya ganaste. ¿Por qué? Porque la mala hierba que se siembra se parece, ¿sí?, a la verdadera. Recuerde cuál es el nombre de este enemigo: el engañador, ¿sí? Y él usa la murmuración, ¿sí?, para socavar tu mente. ¿Y sabes qué pasa en esto? Que cuando está este enemigo hay que batallar, hay que pelear, porque para los hijos de Dios nos pasa como esta ilustración del salmón, ¿sí? Hay varios tipos de peces que no nadan con la corriente, sino que van contra corriente. Y me encantaba escuchar esto y leer esto, porque son peces que nadan en contra para cuidar su generación, para seguirse propagando. Usted y yo nadamos en un mundo contra corriente, y por eso el enemigo va a querer meternos el palo en la bicicleta para hacernos caer. Yo ya sé que me caí, fue del diablo, ¿sí? No fue por alguien que me invitó, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero que el diablo quiere meterte el palo en la bicicleta, créemelo. Y tú vas a seguir pensando que es la otra persona y no es la otra persona. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque en la siembra hay un fruto por llegar. Y para que llegue ese fruto es como una conquista. El salmón va al contrario, porque él va a conquistar algo. Usted y yo somos contracorriente, somos contracultura. Porque mientras esta cultura dice comamos y bebamos, usted y yo decimos ayunemos. Estamos locos, ¿sí o no? ¿Cómo hay que ayune café? Eso no es de Dios. No, lo que no es de Dios es el té, ya me di cuenta, sigamos. ¿Por qué? Porque Dios primero implica conquistar. Porque Dios primero implica batallar. Y nosotros tenemos que estar preparados para poner a Dios primero y saber que se nos va a generar oposición. Mire, cuando usted se levanta y dice, vamos a cambiar esta casa y la vamos a poner en orden, porque yo aprendí en la iglesia que esto es orden y propósito, se levantan 10 más, ¿oyó? Y usted lo va a ver a él como la oposición. Pero recuerde, no es él. Hay un enemigo que viene a sembrar la mala hierba. Hay un enemigo que viene a sembrar esa división. Pero si usted lo olvida y olvida que eso afecta a su siembra, se le va a afectar la cosecha. Voy a ir al segundo enemigo. Mira el que tiene al lado y dígale, no eres tú, soy yo. ¿Le han dicho eso alguna vez? ¿Sí? No eres tú, soy yo. Otra parte cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, no tenía que profundidad, ¿sí? Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron. Y por no tener raíz, escuche esto, no se marchitaron porque salió el sol, se marchitaron por no tener raíz, porque el sol sale para justos e injustos. Pero las raíces, usted y yo somos los que las echamos. Y le voy a explicar por qué. Porque Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto,
Separados de mí, no pueden ustedes hacer ¿qué? Nada. Pero si usted no entiende contra qué está luchando usted aquí, que está en sus raíces, la palabra lo llama y lo mencionábamos ahora en Gálatas, su naturaleza pecaminosa. Lo que usted no quiere, pero al final en el fondo de su vida es. ¿Sí? Usted se casa con una santa paloma, ¿cierto? Qué bendición de Dios, ¿cierto? Un regalo. No, Señor, se me dio un ángel. Y cuando usted ve ese ángel gritando, parece un ángel caído. Y usted la ve gritando y usted dice, ¿qué pasó aquí, Señor? ¿Quién se equivocó? ¿Por qué? Porque todos luchamos con la carne. Y resulta que el ayuno es una herramienta para vencer la carne. Para que mi carne se sujete ¿a qué? A la palabra de Dios. No a lo que yo quiero. Y por eso el Señor dice acá que en esta tierra, la explicación dice, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Ay, estos son los que, amén, hermano, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no? La recibo, pastor. Y uno a los 3 días en consejería y uno dice, ¿este no vino el domingo o qué? Porque a veces somos emocionales para recibir la palabra. Y la siembra es de principios y no de emociones. Porque si usted siembra emociones, cosecha un problema, ¿yo? Pero si usted siembra principios, ¿usted qué cosecha? Espíritu, Dios, palabra, ¿sí? ¿Y qué estás cosechando allí? Porque ese segundo enemigo que eres tú mismo, que es tu carne, que es tu naturaleza pecaminosa, te juega una mala pasada. Mire, yo pensaba en esta matica que me encontré saliendo de la oficina. Mi esposa tiene matas a veces por ahí. Y yo dije, wow, Señor, esta me sirve para ilustración. Porque algunos son como esta matica. ¿Sí? Se lo voy a leer. Enseguida la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Nunca se establecen en nada. Todo lo dejan empezado. ¿Sí? O sea, no, eso es mucho sol, pastor. Y pum, cambio. No, esa relación es muy dura. Matrimonio, 6 meses. Ay, no, yo me voy a divorciar. Pongámoslo en otro lado. ¿Qué pasa con esta plantica si yo sigo poniéndola en todas partes? ¿Qué pasa? Se muere. Algunos, ¿sí? Biólogos acá dirán, no, pastor, ella puede sobrevivir. Se vuelve bonsái. Pero la verdad, Dios no quiere bonsáis cristianos. Porque usted y yo fuimos diseñados para dar fruto, mucho fruto. Pero si su carne, si su naturaleza pecaminosa le sigue jugando la mala pasada, usted va a seguir metiendo la matica de mata en mata. ¿No crece o se muere? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que separados de Él, nada podemos hacer. Que al final llega un momento donde tenemos que echar la raíz. Recuérdelo, no es el invierno, no es el sol, no es el otoño, no es la primavera. Es la raíz la que hizo que la mata, la siembra no diera cosecha. La falta de profundidad. Y entonces usted no puede leer más de 2 versículos porque ya está cansado. Ay, el pastor se pasó hoy 5 minutos. No me va a pasar, está bien. Pero, ¿qué hay sembrado en ti? Para que tu carne no te domine, para que tu carne no te juegue la mala pasada. Proverbios 24:27 dice, prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Dios está preparando tu mente, tu corazón, tu cuerpo para sembrar algo en ti. Créemelo. Y me encanta este testimonio hermoso. Yo vi los 2 milagros de ella, ahora la saludé. Ahorita las llamaremos milagro, ¿sí? Una tiene 19 y otra tiene 21, ¿sí? Y yo veía esos milagros y yo decía, wow. Y fue una guerra, y fue una batalla, porque la ciencia dice que no, pero Dios dijo que sí. Porque cuando Dios dice que sí, es sí y punto, ¿sí? Pero, ¿qué tienes tú? Tu carne te está ahogando la palabra. Tu carne está ahogando, ¿sí? Tu terreno, cuando Dios quiere sembrar allí. O el tercer enemigo te está jugando la mala pasada.
El tercer enemigo le puse un nombre muy particular para que, pues, por si a alguno se le olvidó. El tercer enemigo se llama el Dari. ¿Sí? Que lo entendió, lo entendió. Versículo 7 dice: otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Y la explicación me encanta, porque la aplicación da para otra serie, ¿sí? Pero no alcanzamos a hacerla hoy. Versículo 18: otros, diga el que tiene al lado, otro, son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, vienen los domingos, la reciben, pero las preocupaciones de esta vida, uno, los engaños de las riquezas. Pablo decía: el amor al dinero es la raíz de todo mal. No el dinero, ¿cuántos creen eso? El problema no es del dinero, el problema no es del cuchillo, el problema es de qué haces con el cuchillo. El problema no es del pan. Bueno, en Cali es pan, ve. El problema es que si usted abusa de cómo se alimenta. ¿Qué pasa en todo ayuno? Cuando usted ayuno alimenta, es que se empieza a dar cuenta que usted come mal, ¿sí? Y vuelve otra vez. Pero usted ya se dio cuenta, el Espíritu Santo ya le mostró que le hace daño, ¿sí? El Espíritu Santo ya le mostró que usted no tiene 25. Yo le digo a mi esposa: está muy linda y todo, pero ya no tiene 30. Porque antes comíamos lo que fuera, pero ya no. Y el ayuno hace esto: llevarnos a entender cuál es el engaño, cuál es el engaño que el mundo, este tercer enemigo, nos pone. Las preocupaciones de esta vida, los engaños de las riquezas y, pegadito, muchos otros malos deseos. Mire, esta mañana yo me pidieron el favor de ir a recoger a alguien, y yo fui, eso fue una maldad. Y yo me fui, y cuando íbamos volteando ahí a la esquina de la casa donde iba a recogerlo, mi esposa llega y dice: olé. Y yo: ¿olé qué? Huele a montañitas. Eso es un pancito que venden por ahí en Jamundí, bueno, ¿no? Y yo llego y hago de bruto. Y yo dije: pequé. Usted no peca comiendo el pan, usted peca oliéndolo. Eso es lo que hace el daño, el deseo. Pero yo, mira, yo dije: no, vámonos de aquí. Aceleré y me fui. Pero ¿por qué le cuento esa anécdota que parece estúpida? Porque así son los otros deseos. El problema es que hay otros deseos que usted olió y ya no alcanzó a contar el cuento. Y hoy tiene una consecuencia. El problema es que hay deseos de la carne que el mundo aprovecha, ¿sí?, para enredarte. El ayuno es una herramienta para que usted controle esos deseos. Le voy a mostrar una historia. Ezequiel 16, 49, 50. Tu hermana Sodoma, todos han escuchado de Sodoma y Gomorra, ¿no? Si no, lo buscan. Y sus aldeas pecaron. Todos hemos creído, muchos hemos creído, a veces por solo escuchar y no leer la Biblia, de que el pecado de Sodoma fue el pecado sexual. Fue el homosexualismo, el lesbianismo, el desorden, las orgías y todo esto. Y resulta que no, esa fue la consecuencia de. Porque ¿sabe qué precede, además de la caída, al orgullo? El desorden sexual. Una persona orgullosa está a esta línea de pecar. Porque si no toma su carne, ¿sí?, la somete a Dios, el mundo le va a ofrecer tal cual deseo para capturarlo. Y usted ve parejas que estaban bien, la misma de ahorita que les contaba, y llegaron a la casa, ¿cierto? Y en 5 días están divorciados, separados, sus hijos destruidos, perdió su empresa. ¿Qué pasó? ¿Dios lo abandonó? No. Dios está allí, Dios es fiel, pero su corazón se fue. Mire lo que dice acá: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia. Mire qué más dice: gula. ¿Por qué? Porque cuando usted no sabe controlar su boca, usted no controla nada más.
El que no sabe controlarse para el estómago, no sabe controlarse para la vida. Santiago lo dice, que en la boca, que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Pero cuando usted y yo no sabemos hacerlo, el orgullo, la soberbia empiezan a llenarnos. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué están cosechando en ti? Hay relaciones que están cosechando en ti cosas que ya no tienes por qué recibir, porque tu terreno no fue preparado para eso. Dios lo dispuso para otra cosa. Y mire lo que dice la palabra. Se creían, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. No tenía que ver con pecados sexuales. Esa fue la consecuencia de. El pueblo llegó a eso. Sodoma llega a eso por el orgullo. Porque el orgullo lo llevó a contemplar los malos deseos de la carne. Porque todos tenemos buenos deseos. Mire, yo voy a terminar el ayuno y vamos a ir a romperlo con mi esposa con montañitas, que es un pancito de lo más de rico, ¿sí? Porque eso es un buen deseo. Pero si yo no aprendo a controlarlo, no solo me gana el pan, me gana lo que se me venga encima. Si yo no puedo controlar una gaseosa porque me pongo tembloroso, yo no puedo controlar mis pantalones bajando en otro momento. Escúcheme lo que le estoy diciendo. El ayuno es un arma poderosa para decirle a esta mente, para decirle a este estómago que se sujetan. Y cuando usted aprende a sujetar su estómago, su alma se aprende a sujetar a usted. Y allí entonces es donde usted empieza a ver, no esto que estamos viendo aquí en la parábola, sino lo que Dios quiere para su vida. Dice la palabra acá, en el versículo, en Deuteronomio, 8:13, Moisés exhorta y lo dice de esta manera: cuando se hayan multiplicado tus ganados, escuche bien, cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, cuando yo te bendiga, cuando te vaya bien, cuando te dé una esposa, cuando te dé un carro, cuando te dé lo que me pediste, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Y suele pasar que en nuestras siembras nosotros queremos sembrar y tener fruto porque sabemos que la palabra lo dice, pero en el camino del fruto, el fruto se convierte en nuestra piedra de tropiezo. El fruto se convierte en lo que el enemigo usa para engañarme y para yo dedicarle más tiempo ahora al fruto que a Dios. El fruto se convierte en lo que mi carne se deleita y me olvido de Dios. Y el fruto se convierte en lo que el mundo usa para decirme, ven, acá tengo más. ¿Qué le ofrece Satanás a Jesús cuando está siendo tentado? Hey, todo esto será tuyo. ¿De dónde venía Jesús? De ayunar. Porque cuando usted ayuna regularmente, pareciera ponerse débil, pero lo que está haciendo es ponerse fuerte. Porque usted discierne, porque usted entiende. Y entonces esa semilla que es sembrada en usted va a empezar a dar fruto. Va a empezar a dar algo diferente. Y dice Moisés ahí, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. ¿Sabes qué está diciendo Dios acá? Con este ejemplo de la semilla. Está diciendo, ¿cuántos acá quieren ser discípulos de Cristo? ¿Sí? Todos venimos a ser discípulos de Jesús. Pero todos queremos ser discípulos de Jesús, pero nadie quiere morir como aquel que dicen ser discípulo. Y ser discípulo de Jesús significa muchas veces muerte. Y yo sé que esto no es popular. Puede volverse hostil en este momento para algunos que quisieran algo más alentador. Pero Dios te está diciendo hoy, si no mueres no hay vida. Si no mueres no hay resurrección. Si no mueres a tus deseos, si no mueres a tu carne, si no mueres a tu egoísmo, a tu orgullo, no va a pasar nada. Jesús mismo lo explica en otra parábola cuando dice en Juan 12:24: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Mire, lo que Dios está diciendo es que usted y yo somos una semilla que cuando se siembra acá, muere. Y que cuando morimos, vivimos. Dios primero, el ayuno y todas las disciplinas espirituales buscan
¿sí? Que tú mueras para que Él crezca. Y hay áreas de tu vida que no han cobrado vida porque tú no has querido morir. Porque sigues intentando en tus fuerzas. Porque sigues diciéndole a Dios, yo lo hago. Yo tengo el dinero. Yo tengo el conocimiento. Yo tengo la forma. Yo la cambio, yo lo cambio. Cuando lo que la palabra dice es contrario a eso. Ciertamente les aseguro, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Esto en el contexto de cualquier literato amplio y grande diría, eso es una contradicción. ¿Cómo que si muere hay fruto? Sí, eso es lo que dice el Evangelio. Que en tu siembra y en mi siembra, cuando la siembra muere, hay vida, hay fruto. Porque cuando la siembra murió, Dios fue primero. Y cuando Dios es primero, hay vida, hay salvación. Y cuando tú entonces empiezas a colocar cada cosa en su lugar, entonces vas a empezar a ver que esto se trataba de fruto. Esta mañana me trajeron, se vendieron, la verdad se vendieron. Y trajimos un ejemplo porque teníamos papaya, orégano y otros frutos más. ¿Y saben de dónde eran? De aquí, de su pastora que espera yo no sé cuánto tiempo y ella le da el coso. Ya sacamos aguacate, tomate. Y yo decía cuando venía entrando al servicio esta mañana, no puede ser. Qué detalles los de Dios. Que yo venía a predicar de la siembra hoy y Dios aparece con una cosecha. Porque ese es Dios. Porque cuando Dios te está hablando a ti de siembra, tú dices, uy, ya van a hablar de siembra. No, yo me voy a servicio no hoy. ¿Sí o no? Pero hay algunos que lo entienden, dicen, si hay siembra hay cosecha. Entonces yo voy para allá, ¿sí o no? Pero cuando yo entiendo qué es la siembra, cuando entiendo que el enemigo, los enemigos de mi siembra están claros, han sido los mismos y no quieren verme crecer, no quieren verme dar fruto. ¿Y cuánto fruto? Mucho fruto. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Diga, Dios me escogió y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Usted y yo ya no estamos para dar frutos pequeños, estamos para dar frutos que duren, que sean buenos. Usted como esposo está para dar un fruto de sacerdote y de maestro de su casa. Usted como mujer está para dar un fruto de un cuerpo, de una mujer. Proverbios 31, que como dice la palabra, ¿dónde se hallará? Pero usted ya está para dar ese fruto. Pero si se sigue dejando engañar de Satanás, de su carne y del mundo, se va a dejar robar el fruto. Cuando la palabra termina en esta parábola, en el versículo 8, Marcos 4:8, dice, pero las otras semillas, diga, yo soy la otra, cayeron en un buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Mire, Dios es tan bonito que Dios empieza a darle cosecha a uno. Usted no lo ve, pero yo le voy a decir, otros sí lo ven. Usted llegó a un lugar, a esta iglesia, o a empezar a conectar con Dios con una cara. Pero yo estoy seguro que hay personas acá que usted se encuentra y usted dice, este es el mismo que llegó hace como 2 meses. ¿Y qué era lo que le está pasando? La siembra. Yo estoy emocionado. Yo como que dije, dentro de 8 días acá, no, yo voy a seguir otro mes. Porque esto es domingo de testimonio tras testimonio. Esto es domingo, pastor, no me lo va a creer. Es más, yo le voy a decir la verdad. Yo oré sin creer. Pero cuando hice esa transacción, hice la cuenta, yo no podía creer. Y definitivamente con Dios uno no se puede meter de esta manera. Porque Dios cumple. Porque cuando usted siembra, cosecha. Y así como hay un enemigo para dañar esa siembra, hay un Dios que quiere cuidar tu siembra. Pero hay un sembrador que eres tú, que tienes que cuidar tu siembra. Hay un terreno que es tu corazón, tu mente, que tú tienes que cuidar y labrar. Hay un cuerpo que Dios te dio que tú tienes que cuidar para estar listo cuando Él venga, para servirle, para dar a otros. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás cosechando tú hoy?
si Él te escogió para dar fruto y un fruto que perdure. Dice ahí la palabra en Juan 15:16. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Usted siembre bien, cuide su corazón, resista al diablo, dice Santiago. ¿Y qué hace Él? Huirá. Estamos en tiempos de espera, de resistir. No estamos en tiempos de dejar tirado nada. Ay, no, yo voy a ir a la iglesia hoy porque si está el último chance y no nos separamos, pues bueno, le tocó, no se separa y punto. Yo iba a dejar esa carrera tirada, no la deja tirada, lucha, batalla. Ese hombre no tiene cambio, pues hoy usted siembre, dedíquese a sembrar. Pastor, es que usted no la conoce. Yo, pues no, usted conoce la mía tampoco. Pero usted siembre, que si hay siembra, habrá cosecha. Usted no se preocupe quién, cómo. Mire, hay algo especial en esta iglesia. El versículo 20, que es la ampliación de este versículo, habla de un buen terreno, de una tierra buena. Yo lo he llamado una tierra nueva. Sí. Dice, pero otros son como lo sembrado en tierra nueva. Yo creo esto para usted. Oyen la palabra, no solo la escuchan, la oyen, hacen el proceso, la piensan, la traen a su corazón, la ponen en práctica. Santiago dice, no se conformen solo con el oír, lleven a la práctica. Oyen la palabra y ¿qué? Y la aceptan. Diga, esto es para mí. Porque si usted sigue viniendo a dar codo a la iglesia, no funciona. Es para usted. Ay, esta predica le quedaría perfecta al que no vino. Pero el que no vino se la perdió. Es para usted. Es para usted. Usted era el que le iban a tocar estos vallenatos. Nunca una predica ambientada con vallenatos es única, ¿sí? Los costeños que estemos en la iglesia van a estar felices. Me fui, vuelve Espíritu Santo. Oyen la palabra, la aceptan. Y mire lo que dice, y producen una cosecha. Dios no tiene problemas con la productividad. A Dios le encanta que sus hijos den frutos, sean productivos, tengan dinero, pero que Él siga siendo primero. A Él le interesa que tú des mucho fruto, un fruto que perdure, un fruto que trascienda las generaciones. A Él le interesa que tú seas millonario, tengas una empresa y se la dejes a tus hijos y les enseñes quién fue el que lo hizo. Hay algo que me encanta cuando vamos a Buenaventura con las fundaciones, y es que siempre le decimos a la comunidad, a la gente, vea, ¿sabe quién mandó? El jefe. Porque ellos se tienen que dar cuenta quién es el que nos lleva. Porque si un día llegamos a pensar que somos nosotros, nos tiramos la siembra. El diablo nos enredó. Porque Él es el que pone allí la semilla. En esa discusión de si siembro o no siembro, de quién siembro, el apóstol Pablo, cuando nos hacemos la pregunta de quién está sembrando, quién siembra y quién no siembra, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6? Que eso no importa. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace ¿qué? Crecer. Y Dios te está llamando a ti, vuelvo y te repito, no sé en cuál perspectiva quedaste, si en la del sembrador, si en el de la semilla, si en la de ser el fruto, si en la de ser el terreno, no sé cuál te tocó a ti hoy. Pero lo que Dios te está diciendo hoy es que en la posición en la que tú estés, Él quiere hacerte crecer. Pero para eso Dios tiene que ser primero. Y allí yo te voy a decir, pastor, ¿y cómo conecta eso con lo del dar? Si tú ya entendiste que es el reino, que era la intención de Jesús verdaderamente, tú vas a poder entender las palabras del apóstol Pablo cuando se refirió a la siembra. Porque muchos incluso dicen, no, es que el apóstol Pablo nunca pidió nada. Yo, el apóstol Pablo pedía más que todos. ¿Y sabe qué hacía? Como él sabía que este pueblo ya conocía la parábola, ya no les dice presten atención. Jesús les dijo, presten atención que les voy a enseñar. Así comenzamos. Pero Pablo, para terminar, no les dijo presten atención, les dijo recuerden esto. 2 Corintios 9. Pablo ya no dice presten atención, usted ya tiene la palabra, ya no tiene que prestar atención, usted tiene que ponerla en práctica. Recuérdela, memorícela.
Recuerde esto que le estoy diciendo hoy. Usted no tiene mala memoria. Tiene un enemigo que le va a quitar y arrebatar la palabra cada que usted se la intenta quedar en la cabeza. Porque cuando usted se aprende la palabra, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Dice, este está cargado, lleve. Y envía, y unge, y da revelación. ¿Por qué? Porque ya está preparado, ya tiene el fundamento. Pero sin la palabra, el Espíritu Santo se te puede volver algo místico. Pero con el riel en la palabra, el Espíritu Santo empieza a fluir. Y vas a vivir lo que nunca habías vivido. Y vas a recibir lo que nunca esperaste recibir. Al final, ¿sabes por qué? Porque cuando recordaste el principio, recordaste que había más dicha en dar que en recibir. Había más dicha en sembrar que en cosechar. Pero para los hijos de Dios la cosecha está confirmada, ¿sí? Mire lo que sigue diciendo. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia ¿qué? Cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. ¿En dónde decidió? En su terreno. Dios ha preparado el terreno estos 4 domingos para que conforme eso tú entiendas qué es sembrar y que es Dios primero. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde, porque cuando la cosecha viene de Dios, yo te voy a decir, no solo abunda, sobreabunda. Porque cuando es de Dios, cuando fue un corazón alineado con Dios, cuando fue emoción no pasa nada. Pero cuando fue por principios, cuando fue por entendimiento del reino, cuando fue porque Dios reveló, el Espíritu Santo revela, mire, yo me seguiré gozando de los testimonios. Porque van a seguir pasando. Porque ese es Dios. Es el Dios de la siembra y de la cosecha. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, cuando la palabra dice en toda, ¿es en qué? En toda, pero yo no la veo en algunas, pastores. Yo, bueno, muera en esa. Y te vas a dar cuenta que Él está allí. Dice, en toda circunstancia tengan todo lo necesario. Todo. Mire, ¿sabe qué enseña el ayuno? Que usted no necesita nada. Y que usted puede con menos hacer mucho más. El ayuno te enseña que a veces has sido gula. El ayuno que a veces le has dado más a tu carne que a Dios. El ayuno te enseña que ante la crisis, ante la situación, el pueblo de Dios jamás debería temer. ¿Por qué? Porque la palabra lo declara y lo dice. No he visto justo desamparado, ni su familia que mendigue pan. Siembra y cosecha. Cuando tú siembras correctamente para el reino de Dios, vas a tener todo lo necesario. Y mira lo que termina diciendo: y toda buena obra abunde ¿en dónde? En ustedes. Porque el que siembra sabe dar. Y hay un poema que el pastor Esteban nos ha compartido muchas veces, y yo te lo quiero regalar hoy. Hoy te lo voy a dar de regalo. Y ese regalo es especial para todos los que, oyendo la voz del Espíritu Santo, han dicho Dios primero. Pero si tú no lo has hecho, y ya estamos a punta del cierre de esta campaña, de esta serie, quiero que esto te hable de parte de Dios. Y esto es un poema de un hombre que se llama Juan Romero. Dice de la siguiente manera: no puedo ganarle a Dios. Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiero yo darle, siempre me gana Él a mí, porque me regresa más de lo que yo pedí. Se puede dar sin amar, no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando Dios me da, es que quiere pedir. Si tú quieres, haz el intento y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Amén.